Hola, estamos en un nuevo episodio del podcast La Sobremesa. Les traemos un programa más esperando estar a la altura de nuestra audiencia, porque nuestra audiencia se merece nuestros mejores esfuerzos. Oye, pero qué formalidad, qué precisión, que me extraña eso, ¿no? Bueno, pero es que el programa de hoy lo lleva. Vamos a hablar de diplomacia. Verdad, diplomacia. Ahora cuando venía en el carro para acá, yo estaba pensando y decía, ¿cómo nosotros nos dejamos convencer para un tema tan espinoso? Porque esto no, a este nivel así de laxitud, no se ha tocado en un tipo de programa aquí, ¿verdad? Bueno, pero podemos decir que es un tema que no se ha tratado tanto a nivel nacional. Exacto, eso te decía, claro, me imagino. ¿Por qué no se trate? Y además que quizás si alguien ha intentado tratarlo de la manera tan informal como lo vamos a hacer nosotros, no ha encontrado a la persona. Eso es lo que pasa, Nosotros ahí no tenemos justificación porque tenemos aquí de invitado de hoy un crack, una persona, primero, que estuvo dispuesto a venir y hablar con nosotros de un tema como este. Y eso no es lo más importante, porque sabemos que vivimos en un país en donde tú sales allá afuera y hay 4 tipos dispuestos a hablar de cualquier cosa. Pero en este caso es una persona que tiene todo el conocimiento y toda la preparación para darnos un baño de diplomacia aquí a nosotros. Entonces no vamos a demorarlo más. Vamos a hacer una pausa y empezamos. Usted no se mueva de ahí, que viramos enseguida. Hoy tenemos a Carlos Alzugaray, diplomático cubano, embajador ya retirado, que ha cumplido diferentes funciones en países como Japón, Bulgaria, Etiopía, Canadá. Ha estado en misiones temporales en Kenia, Sudáfrica y Nicaragua. Profesor titular que ha impartido conferencias en diferentes universidades del mundo. Fue asesor del ministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Políticos Globales y jefe de la misión de Cuba ante la Unión Europea. Además de todo esto, Carlos tiene un currículum que yo no puedo decir enteramente aquí porque, Carlos, vaya currículum el tuyo. No, si lo dice completo nos lleva el podcast. Ahora yo te estaba escuchando ahí y hay una cosa que me llama la atención. O sea, embajador retirado, pero te mantuvo el diplomático. Ese título es como el de campeón olímpico, que campeón olímpico una vez, campeón olímpico siempre. No pongas esa comparación, hazlo con generales. Los generales no dejan de ser generales nunca, a no ser, inclusive hasta generales que son dados de baja deshonrosamente, a veces la gente le sigue diciendo general. No voy a hablar en Estados Unidos. En Estados Unidos fuiste presidente una vez y te siguen diciendo presidente siempre. Y te siguen diciendo presidente. Bueno, Carlos, yo primero te tengo que agradecer en nombre de nosotros dos por estar acá. Exacto. Y vamos a hacer, teniendo en cuenta que el tema es la diplomacia, vamos a ser muy diplomáticos y vamos a hacer como le dijo Vito Corleone a Michael Corleone. Le dijo, ten cuidado con lo que le vas a preguntar a fulano, a un personaje, porque él se lo va a pensar mucho antes de decirte que no. Entonces nosotros sabemos que este es un tema en el que hay... Tema espinoso. Sí, y no solo espinoso, sino que hay cosas que producto de la naturaleza de la profesión, del trabajo, no se pueden decir, porque son cosas, secretos de Estado. Entonces, nosotros vamos a tratar de no caer en nada de eso, pero si nos equivocamos, tú, con la tranquilidad que te caracteriza, entonces, bueno... Vamos a tratar ahí de mantener lo que es top secret fuera del programa, claro, ¿no? No se preocupe, que yo no voy a cometer ese error. Yo tengo muy claro de qué puedo hablar y de qué no puedo hablar. Y si no puedo hablar de algo, lo diré claramente. Carlos, ¿y qué es un diplomático? ¿A qué se dedica un diplomático y cómo un funcionario llega a serlo? Bueno, es una de las carreras más interesantes y yo diría que más linda. Lo digo tranquilamente porque yo no pretendí ser diplomático. Yo fui diplomático de casualidad.
al principio de la revolución, a mi papá lo nombraron embajador en Japón, Fidel Castro en persona lo nombró, y yo lo acompañé como joven. Ya yo había recién terminado el bachillerato y empecé a estudiar en la universidad en Japón, pero como mis clases eran por las noches, por el día estaba en la embajada, y mi padre un día me dijo, ¿por qué tú no empiezas a trabajar aquí? Y así fue como empecé. Y eventualmente, bueno, y transité por toda la carrera. Tú decías que mi currículum es muy amplio, es que he vivido mucho. Esa es la razón. Y además tuve la gran ventaja de que fui diplomático un tiempo y después pude ser profesor. Y profesor de política exterior, de relaciones internacionales, y eso me dio la oportunidad de reflexionar sobre la práctica. Entonces, ahora, yo diría que ¿qué características debe tener un diplomático? Bueno, lo primero es tener tacto. Raúl Roa lo definió alguna vez la diplomacia como el arte de la táctica, el tacto y el contacto. Es decir, es importante tener tacto, es importante mantener relaciones con todo el mundo. Uno no sabe si la persona con quien uno tiene que tener una discusión más o menos áspera, mañana te tienes que sentar a negociar para buscar una solución para un problema que es fundamental para tu país. Entonces, primero tener esas características, tener una persona fácil de relaciones fáciles, pero hay cosas que se adquieren con la profesionalidad. Primero, un diplomático tiene que ser un buen analista político y un observador político. Es decir, uno tiene que estar en el país donde está acreditado y tiene que entender al país. No hay peor error que puede cometer un diplomático que no entender el país donde está acreditado. También hay que cuidarse del peligro de simpatizar demasiado con el país. Eso puede pasar. Siempre hay que tener en cuenta que tú estás ahí para defender los intereses de Cuba. Y claro, es como una especie de síndrome de Estocolmo diplomático. Claro. Buenos Aires, por ejemplo, en la época buena, porque yo estuve en Buenos Aires en una época donde todo se podía hacer, en el buen sentido de la palabra, y uno disfrutaba de la vida cultural de Buenos Aires, que es una vida espectacular, pero también tuve la época en que corría el peligro de que me secuestraran todos los días y tenía que andar con mucho cuidado. Ser un buen analista político, tener capacidad de representar a tu país sin caer, defender los intereses y los valores, pero sin caer en la chancletería. Claro. Eso son cosas fundamentales en un diplomático. Claro, y Carlos, ¿y qué papel juega hoy la diplomacia en el escenario internacional para las relaciones entre dos países? Bueno, se ha complicado mucho porque hoy en día, dada la tecnología que hay, es muy fácil para un jefe de Estado hablar con otro jefe de Estado. Claro. Hoy hay llamadas telefónicas, eso no existía antes. Cuando empezó la diplomacia, el embajador era el que hablaba en nombre de su jefe de Estado. Y siempre ese embajador tenía que estar muy consciente de lo que estaba diciendo. Sí. Y tener una buena conexión con su jefe de Estado. No voy a hacer que dijera algo que le cortara la cabeza. Claro que sí. Entonces, hoy la diplomacia se ha complicado mucho. Hay también incorporaciones, dos incorporaciones importantes, yo creo que en los últimos 30, 40 años, quizás más. Una es la diplomacia multilateral. Buena parte de la diplomacia no es la relación bilateral entre dos países, sino la actividad que haces tú como representante diplomático de tu país en foros donde están otros países representados. Ajá. Y donde ahí también se tensiona todo, porque tienes que estar muy consciente de que quizás lo que le digas a alguien no le caiga bien a otra persona, y entonces si cometes la indiscreción puede caer en un problema. Y el segundo elemento es algo que se ha discutido mucho, inclusive a veces se ve con mucha prevención, animadversión, que es la diplomacia pública. Hoy todos los países hacen diplomacia. Espérate, Carlos, espérate. Va a ser poco pararte ahí, pero es que tenemos preguntas para eso. Espérate, no te nos adelantes. Bueno, el problema es que, acuérdate que yo soy profesor también. Sí. Es decir, Carlos, es que tú estabas hablando, por ejemplo, de esto de que si le dices a una persona algo que no le gusta a otra, pero a mí se me ocurre otra situación. Digamos que hay un diplomático que está en otro país y que le piden hacer algo, ejecutar una acción, y que ese diplomático cree que no es lo correcto o no es lo más inteligente o quizás no es estratégico. Pongamos, por ejemplo, para aterrizarlo un poco más, por ejemplo, la política cubana
ahora que tiene un acercamiento con Rusia. Supongamos que hay un diplomático que piensa que llevar al extremo, como se hace, ¿no? Estar de acuerdo en las votaciones, mantener el mismo lenguaje que utiliza Rusia, que eso puede ser incómodo para Cuba o malo, teniendo en cuenta las relaciones con el resto del mundo. Por supuesto que esa persona se debe a su trabajo y debe obedecer, pero son comunes ese tipo de situaciones. ¿Y qué hace en ese caso? Bueno, son comunes, eso se da muy a menudo. Por ejemplo, en el caso que tú me estás hablando, es obvio que la acción que tomó el presidente Putin en Ucrania en febrero del 2022 fue una violación del derecho internacional. Ahí no hay ninguna duda. Fidel lo dijo, por ejemplo, cuando la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia. Él lo dijo, esto viola los principios del derecho internacional y además crea un peligro para nosotros porque nosotros defendemos el principio de no intervención. Ahora, por ejemplo, yo he dicho, y esto me ha costado mucha discusión, que porque la gente te dice, no, Cuba apoyó a Rusia. Le digo, no. Analiza bien las declaraciones cubanas. Cuba apoyó a Rusia en todo el aspecto diplomático. Siempre dije que estaba de acuerdo que había que buscar una solución diplomática. Pero después de la invasión, lo único que ha dicho Cuba, ha dicho en general, se ha negado a atacar directamente a Rusia o criticar directamente a Rusia, pero sí ha criticado el hecho. En el sentido que ha dicho... La guerra. Cuba defiende el derecho internacional, hay que buscar la paz, etc. Esto, por supuesto, ha sido muy controversial. Hay sectores de la sociedad cubana que hubieran preferido una condena. Yo creo que no era posible porque hay que reconocer que Rusia se ha portado muy bien con Cuba. Entonces, ahí hay otro principio también, hay otro valor, que es el valor de la amistad, el valor de la relación amistosa en momentos críticos. Por ejemplo, durante la pandemia, durante el COVID, Rusia tuvo una actitud hacia Cuba que no fue la actitud de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque alguna gente me ha dicho, algunos americanos que yo he visto últimamente me dicen, no, en Estados Unidos está muy disgustado con que Cuba haya recibido a Lavrov. Bueno, pero primero, Cuba no es el único país que ha recibido a Lavrov. Segundo, hay relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, entre Cuba y Rusia. Entre paréntesis, Estados Unidos y Rusia no han roto relaciones diplomáticas. Es decir, Estados Unidos no ha llevado tan lejos su conflicto con Rusia como para decir yo rompo relaciones diplomáticas. Bueno, ahora Donald Trump, expresidente, y que por lo que se está viendo podría volver a hacerlo, tiene las mejores relaciones con Putin. Bueno, ahí yo siempre tomo esas cosas con un grano de sal. Hay que ver quizá eso es diplomacia, ¿no? Esa es la que se ve, ¿Hasta qué punto? A lo mejor en privado se tiran unos piñazos ahí, pero para la cámara... Eso puede suceder. Es decir, yo he visto jefes de Estado tratarse muy fuerte uno al otro y para las cámaras aquí no ha pasado nada, nos hemos entendido, etc. Hay frases que se utilizan, las discusiones fueron abiertas y sinceras. Si se dice eso, tú dices que se tiraron con todo. O puedes asumir. Pero lo que quiero decir al final se llegó a un consenso. Y eso fue que eso quiere decir que hubo tremenda discusión. Entonces, sí, el embajador tiene el derecho de recibir una instrucción y decir, esto me parece que no es adecuado por esto. Pero el embajador tiene que cumplir lo que le diga. Claro, si le dicen, consideramos tu idea, pero esta es la instrucción. Claro, también el embajador debe tener mucho cuidado porque tú no puedes estar cuestionando la política de tu país todos los días. Si tú haces eso, tú ya estás poniendo en cuestionamiento tu capacidad para ser embajador. Ve buscando otro trabajo. Sí, ve buscando otro trabajo. Pero supongo que sí puede aconsejar, ¿no? O sea, porque ese también es su trabajo. Bueno, cuando las cancillerías funcionan bien, y yo creo que la Cancillería cubana en general ha funcionado bien, te preguntan. A veces te hacen preguntas que tú no puedes responder. Yo recuerdo una vez que sobre un tema particular, un viceprimer ministro que estaba de visita, yo le digo cuáles son las opciones que hay, y él me pregunta, ¿y cuál tú crees que es la mejor? Le digo, bueno,
usted me disculpa, ahí hay elementos para responderle eso que dependen de organismos en Cuba. Y yo no tengo la capacidad de ahora hacer una investigación de qué le interesa a todos los organismos, porque también hay algo que hay que tener en cuenta. Yo digo, y este es un principio para mí, en política exterior hay valores, lo que en Cuba le llamamos principios, y hay intereses. Se supone que los valores y los intereses se alinean, pero a veces están en contradicción. Entiendo perfectamente. Este caso de Rusia es un caso típico. Principio que tenemos que defender, el respetar la soberanía y la integridad territorial de los países. Rusia, amigo nuestro, invadió Ucrania. Le llamó Operación Militar Especial. Un aspecto importante de la diplomacia cubana ha sido siempre su capacidad de ser un interlocutor válido. Y no lo ha perdido. Es decir, a pesar de que ya no está Fidel, que Fidel sí era un maestro en eso. Cuba ha seguido mediando en conflictos, ha seguido gestionando. Y es visto por la mayor parte de los países como un país, como una diplomacia con la cual se puede hablar y se puede trasladar mensajes a otros países que quizás no lo oigan. Esto ha pasado. Inclusive hay un caso en la historia reciente donde en una conferencia internacional importante la delegación norteamericana necesitó el apoyo de Cuba para convencer a algunos países de que un documento había que firmarlo. Cuba coincidía con Estados Unidos y intermedió y se resolvió el problema. Es decir, eso es algo que uno lo puede hacer. Es lógico que se haga. Es muy importante. Yo diría que de los años 70 surgieron dos características de la diplomacia cubana que la marcan y que la hacen como es. Uno, ser intermediario. Todo el tiempo se nos está adelantando, pero Alzugaray no nos deja. Cuando tenemos gente así que... Es muy difícil, es muy difícil. Alzugaray, pero fíjate, tú estabas hablando sobre acciones que se llevan a cabo en privado. Corrígeme aquí si me equivoco. Si yo hablo de diplomacia tradicional, yo estoy hablando de lo que sucede puertas adentro, digamos, entre dos jefes de Estado, entre gobiernos. Y si yo hablo de diplomacia pública, yo estoy hablando de cómo se maneja y de cómo se gestiona la marca país hacia la opinión pública extranjera, ¿no? La fotico con risa muy importante. Ahí, la visita a un evento deportivo, ese tipo de cosas. Correcto. El Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, ahora que está teniendo que ver en Rusia, esa es una operación de diplomacia pública del gobierno ruso. ¿Y qué importancia tiene la diplomacia pública hoy? ¿Qué papel juega? Bueno, la diplomacia pública todo el mundo la practica. Es una diplomacia, la diplomacia pública puede ser un poco complicada. Por ejemplo, en la diplomacia pública que ejerce Estados Unidos, tienen parte que ver con una tendencia que hay en la diplomacia norteamericana, que es de meterse en los asuntos internos de otros países para favorecer determinados resultados en determinados países. Eso lo hace Estados Unidos, casi viene en el DNA de la diplomacia norteamericana, que siempre se puede parar. Es decir, cuando los países se paran bonito y le dicen, oye, esto no se puede hacer, Estados Unidos respeta. Siempre correrá por tercera, siempre aunque es más intervencionista. Sí, pero su tendencia es a eso. Entonces, pero la diplomacia pública es válida, es perfectamente válida. ¿Quieres un ejemplo en Cuba? El ICAP. El ICAP es, porque además el ICAP obedece a la directiva del gobierno, no es una institución ajena al gobierno. El ICAP hace diplomacia pública, de alguna manera. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores hace diplomacia pública. Si tú, por ejemplo, decides, eso hoy en día es muy difícil porque no se tienen recursos para eso, pero hubo una época en que Cuba preparaba amplias delegaciones culturales con lo mejor de la cultura cubana, sobre todo en la música, ballet, arte, y financiaba que fueran a Estados Unidos, a Canadá. A veces se lograba que por la calidad eso se invitara. Por ejemplo, el Ballet Nacional de Cuba es invitado en muchos países por su calidad. Ahí hay un poco de diplomacia pública. Exacto. Fomentar que ese tipo de cosas se haga. Los americanos lo están haciendo ahora en Eso Cuba. era muy común. Aquí se llevaba un punto guajiro a Checoslovaquia, se hacían ese tipo de cosas. O sea, junto con una comitiva cubana, iban
artistas y desempeñaban... Vía cultura, o sea, acciones Exactamente. culturales. No, te voy a poner un ejemplo. En Canadá, en un momento determinado, para fomentar el turismo, que era parte de la diplomacia cubana en Canadá, era fomentar el turismo, se mandaban grupos culturales para actuar en una serie de ciudades. Generalmente se conseguía que algún empresario, algún promotor cultural en esos países financiara el viaje, con lo cual tú te relevabas de tener que pagarlo. Claro. Pero tú eras el que decidía lo que se hacía. Yo recuerdo en Bulgaria, una vez que, bueno, un grupo así diverso, Rosita Fornés, Los Papines, Iraquere, era una mezcla así que tú decías, bueno, ¿cómo se va? Pero nada, funcionaba. Una pregunta. Por ejemplo, ahora con las tecnologías de las redes sociales, aquí en Cuba, los tweets del MINREX, bueno, ya no se llaman tweets, porque ahora eso se llama X. X, sí. Eso es diplomacia Eso pública. forma parte del sistema de diplomacia pública. Y otra cosa más, que además a mí me pareció una cosa increíble. Cuando la visita de Obama preparó, te tienes que acordar, un sketch en donde jugó dominó con Pánfilo. Con Pánfilo. Y además, eso lo hizo directamente con ellos. Bueno, por supuesto, el gobierno se enteró, pero ellos buscaron directamente al programa más popular, un programa además de comedia, con la tradición que tienen ellos de comedia, y eso, para entrar aquí y caer bien al pueblo, para que el pueblo lo viera como, pues fue yo lo veo como una jugada maestra. No, y también, bueno, aquello fue más peculiar, porque eso de sentarse a jugar dominó con Pánfilo y no me recuerdo qué más estaba allá. Chequera. Y los que no están ya. Y los que no están. Pero está el juego de pelota. También otro ejercicio. Exactamente. Es decir, eso lo financió el gobierno norteamericano, que hubiera un juego de pelota aquí entre el Tampa Bay. Los Orioles. Los Orioles. El juego de los Orioles. Eso Baltimore. fue un poco distinto. Yo tuve que ver un poco con eso. Lo de los Orioles fue un ejercicio de los promotores de mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que trataron de convencer al gobierno norteamericano de que autorizara un juego en Cuba y otro allá. Pero eso no fue una acción propiamente del gobierno de Estados Unidos. Fueron los grupos de presión favorables a las buenas relaciones con Cuba que dijeron, vamos a hacer esto. Bueno, es que hubo un precedente, la mejoría de las relaciones chino-norteamericanas fue a partir de un juego de ping-pong, un encuentro de ping-pong, y se le llamó la diplomacia del ping-pong en aquella época. Que seguramente ganaron los chinos, porque a los chinos no hay quien le gane en el ping-pong. Y precedió la visita de Henry Kissinger, la visita secreta de Henry Kissinger a Beijing. Carlos, Y ambos gobiernos se pusieron de acuerdo. Carlos, cuando yo investigaba para esta entrevista, yo leía algo muy interesante sobre la diplomacia pública. Y yo leía que la diplomacia pública necesita ser un diálogo, porque cuando es un monólogo corre el riesgo de convertirse en propaganda. ¿Cómo entonces se asegura que ese diálogo se dé? ¿Cómo se propicia ese diálogo? Eso siempre puede ser un poco problemático. Yo te puedo hablar de distintas cosas. Por ejemplo, en la época que existía el campo socialista y teníamos relaciones con el campo socialista, se firmaban unos acuerdos de cooperación cultural que implicaban intercambios de un lado y de otro. Es decir, Bulgaria mandaba aquí sus mejores grupos folclóricos y viceversa. Ahora, hay países que tienen más recursos. Por ejemplo, hoy la Embajada Norteamericana está haciendo constantemente actividades culturales que lo promueven ellos. Ellos están haciendo ese tipo de actividad, que es una actividad de diplomacia pública. Ahora, también, es decir, por ejemplo, Estados Unidos tiene la United States Information Agency, que se dedica nada más que a eso. Está La Voz de las Américas, otro ejercicio de diplomacia pública, que por cierto es bastante objetiva dentro de lo que cabe. No es Radio Martí, que sí es una estación cuyo principal objetivo es subversivo. Lo lógico es que los países no solo utilicen la diplomacia pública para influir, porque
estrategia de influencia, pero también deben usar la diplomacia pública para escuchar. Que, por ejemplo, ese es un problema que ha habido con los intercambios académicos. Es decir, tú debes fomentar los intercambios académicos. Eso es una... Ahora, siempre he visto, por ejemplo, siempre se ha acusado que en el caso de Cuba, Estados Unidos, Cuba utiliza el intercambio académico para hacer labor de influencia en Estados Unidos. Bueno, eso es lícito, eso no es ilícito, siempre y cuando sea un fiel reflejo de la academia cubana. Eso es lo más importante. Y viceversa. A veces es difícil. Perdona que te interrumpa. Yo, tanto cuando vino Obama como cuando vino Carter, ellos tenían en su agenda reuniones con grupos opositores, que no era lo principal que hicieron una serie de cosas. Ahora, Obama con los emprendedores, que en aquel momento estaba la apertura. O sea, eso es diplomacia, eso es una diplomacia pública. Ahora, ¿qué pasa? No es tan importante. Todo depende del país, por supuesto. Yo tengo la sensación de que la diplomacia cubana siempre ha buscado relacionarse con todos los sectores políticos de cualquier país. Por lo menos esa era la forma en que yo actuaba cuando era diplomático. Yo trataba de, salvo aquellos casos francamente fascistas de derecha, pero de conocer inclusive de gente que no comulgaba o que tenía sus problemas. Siempre hay que hablar. Siempre eso puede resultar en una cosa beneficiosa. Ahora, no todos los países, por ejemplo, ese es un defecto de la diplomacia pública norteamericana. La diplomacia pública norteamericana tiende a reunirse y a escuchar a la gente que le dice lo que ellos quieren oír y no a escuchar a la gente que le dice algo que les resulta incómodo. Por cierto, bajo Obama lo cambiaron y hoy lo están cambiando. Hoy, sin llegar a la situación con Obama, yo percibo que la embajada aquí está tratando de alcanzar a gente influyente más allá de cuál sea la importancia que coincidan o no con la política norteamericana. Sí, tú tienes que llegar a todo el mundo. Claro. Bueno, entonces, ¿vamos a tomar café? Sí, yo te decía que el cuerpo y la diplomacia me están pidiendo café. Vamos a tomar café. Ok, muchas gracias. Cuba ha sido colonizada, dominada, maniatada, pero siempre han aparecido los que se han preocupado por el alma de la nación. Y a pesar de su historia difícil, el pueblo cubano es cívico, justo y merece más de lo que ha tenido. Como la joven Cuba de entonces, la de hoy busca ese mundo de posibilidades que se nos ha negado. Ya basta de ponernos a escoger entre soberanía y libertad. Una república no se construye a medias. Ahí se llega uniendo las voces de la nación, porque sin cada uno de nosotros le faltaría un pedazo. Nuestro horizonte es ese diálogo. Acompáñanos. Bueno, ya está aquí el café, permítanme. Si fuera a la dama primero. Sí, claro que sí. claro. Vaya, bacallao. No, qué fallo, bueno, qué no, fallo. porque Esto no te lo perdono. hay veces que se confunde la cortesía de chivalry, como dicen en inglés, con, ¿cómo se llama? Con las pequeñas masculinidades, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Ahí tiene. Eso es casi un mea culpa de bacallao, ¿eh? Sí. No te lo vamos a No, echar. estoy diplomáticamente viendo aquí cómo me defiendo. Aquí tienen el azúcar, que esa sí se la ponen ustedes porque el azúcar es a gusto del consumidor. Exactamente. Alzugaray, hace un rato te nos querías adelantar y nos estabas queriendo adelantar ahí las características un poco de la diplomacia cubana. Yo me pregunto, bueno, ¿la diplomacia cubana se diferencia en algo, en algún sentido de la diplomacia de otros países? Voy a meter la cuchareta aquí. Tú, Una aprovecha y vez échate más. la Dale. Sí es que se puede decir que tiene algo que la distinga. Como por ejemplo, como en el fútbol, que los brasileños tienen el juego bonito, porque
a pesar de jugar muy bien y tener mucha técnica, como los de otros países, hacen algo diferente. ¿Se puede decir que en Cuba, en la diplomacia cubana, hay algo como eso? Yo no sé si sería un poco presuntuoso decir que esas cosas son diferentes. Yo creo que hace un ratico decía que en diplomacia y en política exterior en general, lo importante es cómo se balancean principios e intereses. Puede ser que haya un momento, como el que estuvimos hablando, en que atenerte a los principios puede afectar tus intereses. Porque te crea un problema con un país que no te conviene, porque por determinada razón. Entonces, yo creo que eso es algo que caracteriza mucho a la diplomacia cubana, que no todas las diplomacias lo tienen, y es el adecuado balance entre intereses y principios. Creo que eso se ha jugado bien. No quiere decir que no haya habido errores. Quiero aclarar esto porque esa fue la primera vez que yo tuve que enseñar un curso de política exterior cubana. Al final del curso, uno de los estudiantes me preguntó, hoy embajador, me dice, profe, ¿y Cuba no comete errores en su política exterior? Y me hizo reflexionar porque le tuve que decir, sí, claro que hay errores. Bueno, entonces él me dijo, bueno, es que usted no ha mencionado ninguno. Yo había hecho una presentación de la política. A lo mejor después son errores que no vale la pena reconocer o no conviene reconocer, o algunos sí. Bueno, no, yo creo que todos los errores hay que reconocerlos. Yo creo que cuando uno se equivoca hay que reconocerlo. Yo creo que sí, que hubo una vez que nos quedamos solos en Naciones Unidas en una resolución sobre terrorismo y nos quedamos solos oponiéndonos a una resolución sobre terrorismo. Eso no fue bueno. Eso no fue bueno y debimos haber previsto que nos íbamos a quedar solos. Porque no solo, es decir, podíamos tener razón, ahí tú tienes un ejemplo, podíamos tener razón en los principios, pero no estaba en nuestro interés quedarnos solos. Y eso no se pregunta en los pasillos, ¿por quién tú vas a votar? Eso no... Sí, ahí fue donde hubo el error. El error fue que sí se sabía y no se transmitió para acá. Tú me preguntabas, no se transmitió para acá que nos íbamos a quedar solos. Porque si a mí me dicen eso, yo le digo, bueno, está bien, yo voy a votar como usted dice, pero esté consciente que nos vamos a quedar solos y eso no conviene a nuestros intereses. Esa es la forma que se podía resolver el problema. Carlos, ahora que tú hablas de presuntos errores, sin entrar y sin particularizar en ninguno de los episodios, en años anteriores ha ocurrido unas cuantas veces que incluso ha quedado en video, que el comportamiento de algunos funcionarios cubanos pues ha sido criticado fuera de Cuba y dentro de Cuba, ¿no? Diciendo que no ha sido pues lo más aceptado, han hecho cosas o sea, aquellos golpes sobre la mesa, ese tipo de cosas. Ya te digo, sin entrar en casos particulares, mi pregunta es, ese tipo de acciones, y ya te digo, no me refiero a ese en específico, me refiero a acciones que se van de lo común dentro del comportamiento diplomático, suelen ser orientadas por el país o salen de una interpretación que hace el funcionario y de una toma de decisión momentánea. No, yo presupongo que no hay una instrucción a hacer determinadas acciones que pueden ser vistas desde afuera como imprudente, como falta de educación, como falta de tacto. Generalmente se espera que un diplomático cubano responda enérgicamente a cualquier insulto. Yo, por ejemplo, pero yo lo que hago es que yo actúo preventivamente. O sea, cuando sé y me imagino que va a haber una situación de esa, lo alerto y digo, si esto pasa, yo me voy a ver obligado a responder enérgicamente. Y eso generalmente es un elemento disuasor. Pero como iniciativa estoy seguro que no se orienta eso. Se orienta ser firme. Por cierto, yo pienso que ser firme no equivale a ser rígido, no equivale a ser escandaloso, es ser firme. Y ahí puede un diplomático cometer el error de cruzar una línea divisoria que a veces puede ser muy tenue, a veces no puede ser muy clara. Pero es preferible ser firme, responder y no tener un comportamiento que puede ser interpretado como
Inadecuado. Inadecuado. Tú me decías- Hay algo muy importante en este tipo de cosas, que es, si tú tienes una buena maestría, porque esto generalmente se produce en la diplomacia multilateral, no en la bilateral. Si tú tienes una adecuada maestría de los procedimientos, tú puedes parar una acción utilizando los procedimientos. Yo me opongo a esto que está pasando porque el artículo tal o el título tal del reglamento de la Asamblea Te permite dice que este tipo detenerlo. de cosas Claro. no se debe permitir. Claro. Y la otra cosa que siempre hay que tener en cuenta es que hay provocaciones. buscando ese tipo de cosas. Es decir, hay acciones que buscan que el diplomático cubano reaccione excesivamente. Ahora, siempre que sucede con estas cosas, que lo que destacan los medios lo que ven es cuando el diplomático cubano se sale. Se equivoca, se sale del canon ahí. Pero las miles de veces que un diplomático cubano ha desarticulado alguna acción utilizando los mecanismos, esas no salen, esas generalmente No, no. y ahora estamos hablando de Cuba, pero la verdad es que eso es una cosa que pasa en todos los países, en todos los momentos. Eso es... Hubo un hecho famoso en Naciones Unidas de Nikita Khrushchev quitándose un zapato y golpeando la mesa porque estaba disgustado. No sé si fue contra el presidente de Estados Unidos, Khrushchev, que era el primer ministro de la Unión Soviética. Eso fue escandaloso. Claro, Alzugaray, pero hay un punto ahí que puede ser polémico y que puede ser también a veces delicado, que tiene que ver con lo que se espera o con lo que la gente espera que se comunique públicamente de acciones diplomáticas y que a veces, por ejemplo, no se comunica. Pero bueno, ahí es complicado jugar ahí con lo que dices y lo que no dices públicamente, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en este caso que tenemos tan cerca, en el caso de los dos médicos cubanos, pues el Estado cubano se ha pronunciado, ha dicho en un ejercicio de diplomacia pública, porque está comunicando al exterior y a su país que ha habido una serie de acciones y eso. Yo siento en lo particular que a mí me hubiese gustado ver esas acciones. Lo que entiendo que quizá la familia, por supuesto, sabe mucho más, la familia la tienen que tener, pero en ese tipo de casos, porque esa es una situación particular, pero creo que la pregunta de Mariana va por ahí. ¿En qué medida? O sea, ¿en qué medida tú decides comunicar acciones? ¿Cuánto de lo que sucede de verdad se puede comunicar o no? Y por supuesto que decirme aquí un número es algo totalmente arbitrario, pero hay mucha diferencia entre lo que se comunica y entonces, como un ejercicio de diplomacia pública y las cosas que suceden en privado. Suele haber mucha diferencia. Es posible que la haya, y te voy a explicar por qué. Estos asuntos siempre son muy delicados, donde lo principal es el peligro que corren las personas que fueron secuestradas. Hay veces que uno dice, bueno, probablemente ya estén muertos. Te pongo un ejemplo que nos pasó a nosotros en Argentina, cuando nos secuestraron a los dos muchachos que formaban parte del dispositivo de seguridad de la embajada. Nosotros estábamos convencidos de que los habían matado, que era lo más probable que los habían matado, pero no teníamos información. No, es decir, en el caso de estos muchachos tuvimos alguna información indirecta, pero la dictadura argentina fue el terror estaba muy bien organizado, y una de las cosas que ellos manejaban era mantener las cosas en secreto, porque la estrategia era crearle a los familiares y a los cercanos a los secuestrados, eso no es solo por los cubanos en general, mantenerlo en la más absoluta... En vilo totalmente. Sí, claro. en vilo, para que además se paralizaran y no hicieran nada, porque era una forma de reprimir. Sí, no, exactamente. Son medidas de que se ejercen de esa manera. Me callo para que tú todavía tengas algo que perder. Sí. O sea, para que tú no sientas que ya lo perdiste todo. Claro. Entonces nosotros seguimos haciendo, cuando aquel secuestro, nosotros seguimos haciendo todo tipo de gestiones y tratando de obtener, sobre todo tratando de obtener información cuál era la situación, que es muy delicado. ¿Por qué? Porque el que te va a dar la información sobre una situación sobre esa está corriendo un peligro de muerte. Entonces, en el caso de los médicos, mi conclusión, yo trabajé en Etiopía, que es ahí al lado, conozco un poco de Somalia, estuve en Kenia. La situación es muy delicada y muy peligrosa. Eso es un cóctel que tiene todo. Yo estoy convencido. De todo. Yo estoy convencido
por lo que conozco, de que Cuba tiene, la diplomacia cubana tiene fuentes de información muy secretas dentro de todos los actores de esta jugada, pero son fuentes de información que hay que proteger, Claro. que tú no las puedes quemar, porque si las quemas la ventaja que tú tienes, o la aparente ventaja. Claro. Ahora, Carlos, si aterrizamos un poco en las relaciones Cuba-Estados Unidos, yo tengo la percepción de que el año pasado, 2023, Cuba prácticamente estuvo en una ofensiva diplomática tratando de hacer acciones y de dar señales para que Estados Unidos flexibilice las sanciones. Estuvo la cumbre de los 77 más China, hubo giras, hubo reuniones de Díaz-Canel en Estados Unidos con grupos de la sociedad civil. Ahora yo te pregunto, ¿hay algo que le queda por hacer a la diplomacia cubana para dar esas señales? ¿Habría algo más que hacer? Muy difícil. Uno no puede hacer una apreciación categórica, pero obviamente yo creo que hay poco más que hacer. A mi percepción, esa situación pudiera cambiar. Pero está la bola del lado de allá. Pero está la bola del lado de allá. Pero además no es concebible que esté de otra manera. Es decir, ¿qué va a hacer Cuba? ¿Qué? No se ve. Es decir, algunos americanos con mucha prepotencia te dicen, no, pero Cuba está dando señales. Le digo, pero tú no eres amigo mío. Si tú fueras amigo mío, si tú hubieras dado señales de ser amigo mío, bueno, yo pudiera decirte, no, mira lo de Lavrov, que no sé qué. Pero tú no has dado ninguna señal. Claro. No quieres apretado ahí, aplastado con la cuestión de la lista de estados terroristas, que a todo el mundo coincide en que eso no tiene... Tiene un impacto importantísimo en toda la economía. Pero tiene un impacto importantísimo. Entonces, ahora, bien, dicho esto, creo que en los últimos 6 meses, probablemente, ha habido algunos intercambios que cambian un poco. No he examinado algo que sí examiné en época de Obama. El discurso sobre Cuba del gobierno norteamericano cambió fundamentalmente a partir de la toma de posesión de Obama. Hasta tal punto que cambiaron. Tú sabes que hoy en día se acostumbra que cualquier organización que tiene un sitio web pone en su primera página misión, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión. Y de buenas a primeras, nada más que tomó Obama, quitaron los objetivos principales y visión, que era luchar por los derechos humanos y la democracia en Cuba, y pusieron otra, defender nuestros intereses en Cuba. Bueno, eso es lícito, que Estados Unidos defienda sus intereses en Cuba, y es algo que el gobierno cubano seguramente aceptaría. Hay cosas que están pasando que demuestran que hay normalidad. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico. Ahí sigue existiendo la valoración del Departamento de Estado que la cooperación entre Cuba y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico no tiene que recelar a nadie. Es tan buena como la que cualquier aliado. Entonces, eso es un síntoma. Que si ellos lo dicen, hay que ver qué es lo que dice el vocero del Departamento de Estado cuando se refiere a Cuba. Si lo que dice el régimen, ya tú sabes. Claro, eso determina las relaciones y el estado de ánimo también de esas relaciones. Diplomacia. Con la elección de una palabra. Y diplomáticamente vamos a pasar a las 3 últimas preguntas. El tiroteo. Carlos, esto es prácticamente en una oración. Y fíjate, esta está dura. Dice, yo quiero que tú me cuentes la situación más delicada que me puedas contar que has tenido como diplomático. Rápido. En una oración. Candela, eso son muchas. Bueno, haber sido embajador ante la Unión Europea. Y todo lo que eso conlleva. Porque mis instrucciones eran conseguir un acuerdo de cooperación. Yo creo que hice todo lo posible y lo tuve a punto de caramelo y no se dio. ¿Dormiste poco en esa época? ¿Dormiste poco en esa época? Bastante poco, estaba estresado. Segunda pregunta, ¿época preferida en Cuba y por qué? Época preferida en Cuba. Yo creo que para mí, viéndolo así en forma general, la década de los 70
¿Por qué? Segunda mitad de los 70 y principio de los 80. ¿Por qué? Porque la situación económica de Cuba era mucho mejor. No era resultado de nuestros propios esfuerzos. Teníamos la relación privilegiada con la Unión Soviética y bueno, fue una buena época desde todo punto de vista. En esa época tiene el Jugo Taoro y la colonia Bebito, que son dos de las conquistas del socialismo que tenemos que recuperar. Exactamente. No, y se había dejado atrás el quinquenio gris también. Hubo un quinquenio gris muy terrible. Y ya en la segunda mitad de los 70, Armando Jar fue nombrado ministro de Cultura. Claro, era otra época. Ahora, tus deseos para Cuba en una palabra. Prosperidad. Individual y colectiva. Bueno, Pues, no nos queda más que agradecerte. La hemos pasado muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Como hoy. ustedes los dos pueden ser nietos míos, me satisface ¿Qué te ha parecido el mucho. programa? Escoge entre estas tres opciones. Bueno, muy bueno o excelente. Diplomáticamente. Excelente. Perfecto. Terminamos bien para acá. Muchísimas gracias.